Día de hoy como tal, vamos a hablar acerca de fórmulas. Vamos a ir desde lo más sencillo hasta colocarlo un poquitico más complejo, dependiendo pues de lo que nosotros queramos realizar. Para el día de hoy vamos a trabajar con el archivo de Excel que se le está compartido con anterioridad, que se llama ejercicio clase 5. Me confirman porfa si lo tienen. De igual manera, lo voy a enviar por aquí por el chat que tenemos de la sala para que ustedes, eh, a los que no lo tienen o no lo han descargado, lo puedan descargar de manera fácil y lo podamos utilizar en la clase de hoy. Listo. Por ahí por el chat acabé de enviar el archivo con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Listo, entonces por favor descárguenlo, ténganlo ahí, eh, ábranlo en su computador para que lo podamos ir trabajando. Bueno, entonces para entrar en sintonía y en materia, todos saben básicamente que las fórmulas es como si estuviéramos utilizando una calculadora, ¿cierto? Pero básicamente esta calculadora es una calculadora inteligente. Y nosotros vamos, dependiendo de la complejidad que nosotros queremos colocar en la fórmula, pues esto nos va a servir para hacer múltiples operaciones, ya sea con números, con textos o números y texto. Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos utilizar las fórmulas y las funciones que nos permiten a nosotros, básicamente, poder encontrar resultado a ciertas situaciones que se nos presenten. Les recuerdo, obviamente, que las fórmulas en Excel tienen diferentes operadores. Operadores aritméticos, básicamente, que nos permiten hacer diferentes operaciones como suma, resta, encontrar el negativo, la multiplicación, la división, el exponente, el porcentaje. Ya ustedes han visto la gran mayoría, ¿cierto? Pero también hay operadores de texto y de comparación. Entonces, por ejemplo, el operador unión, el igual que, el mayor que, el mayor o igual. Todos esos son operadores también que nos permiten hacer comparaciones, en este caso ya de texto. ¿Listo? El día de hoy vamos a empezar a utilizar funciones básicas y funciones que ustedes ya hemos utilizado un poco con anterioridad, pero queremos obviamente que eso nos quede claro. Dentro de Excel podemos hacer nosotros diferentes usos de fórmulas o de funciones. Hay unas que ya vienen prediseñadas y otras que no. En esta primera parte de la clase vamos a colocar en práctica algo que ya conocemos. Entonces vamos a ver diferentes fórmulas aritméticas que nos permiten hacer operaciones muy sencillas, como sumar, multiplicar, encontrar, por ejemplo, dentro de un conjunto de datos el valor máximo, el valor mínimo. Y si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de datos y yo quiero saber cuánta es la cantidad de data que tengo ahí, entonces, por ejemplo, contar específicamente números o contar espacios en blanco. Ahí ya vamos empezando, digamos, como a también mezclar un poco acerca del concepto de texto. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que nosotros hemos visto en Excel, hay una forma muy sencilla de encontrar, por ejemplo, como tal, la suma, la resta, la multiplicación, y es con el botón autosuma. Cuando yo en el botón autosuma, que está en la parte superior de la pantalla de Excel, ya abro el archivo, vamos a dirigirnos a la hoja pico, resumen de ganancias. Entonces, todos, porfa, vamos a esa primera hoja, resumen de ganancias. Resulta que esta hoja de resumen de ganancias está básicamente, o nos da cuenta, básicamente, de un canal que divide su franja en dos sectores, por decir así, o en tres sectores, ¿cierto? En este caso, ese canal está dado por deportes, noticias, la parte financiera, las comunidades, el correo, la música, foros, entre otros. ¿Listo?
Yo para esta ocasión tengo como tal la actividad del canal en términos de cuántos televidentes están o usuarios, por ejemplo, están en este momentico usando, dependiendo de cada semana, unos datos específicos. Yo tengo esta tabla, por ejemplo, y yo al final de todo quiero sumar por completo los resultados. Quiero encontrar, por ejemplo, cuál es el total, dependiendo obviamente del canal, dependiendo obviamente del trimestre. Entonces, si nosotros utilizamos fórmulas, hay diferentes fórmulas de hacerlo o diferentes formas de hacerlo. ¿Recuerdan? Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el total del canal deportes por cada trimestre, ¿qué tendría que hacer? Recuerden que estamos aquí mirando por ahorita lo más sencillo, ¿cierto? Por acá escribieron, de un momentico. Sí, lo acabé de compartir. Pues un momentico mm, espera un momentico, Marcela. Eh, Listo. Lo voy a volver a colocar en el chat un momentico para las personas que todavía o recién llegaron, lo puedan descargar. Deme un momentico, lo coloco en el chat y ahí ya queda. Listo. Entonces, les estaba comentando, hay diferentes formas de utilizar la función o las funciones, en este caso aritméticas. Para este primer caso, ya nosotros hemos utilizado algunas formas de poder calcular de una manera rápida, por ejemplo, en un cuadro que tengamos y consolidar cuál es el total por cada una, tanto de las filas como de las columnas, para que me dé el valor por el trimestre o por cada una de las opciones que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, si recuerdan, la primera forma de hacerlo como es, tenemos que abrir como tal la fórmula. ¿Se acuerdan? Entonces aquí el igual, ¿cierto? Y yo puedo coger cada valor y lo puedo sumar utilizando referencias absolutas. ¿A qué hago referencia con esto? Que yo puedo colocar el primer valor, lo selecciono, le doy la tecla más, lo sumo, segundo valor, lo sumo, tercer valor, lo sumo, cuarto valor, lo sumo. Yo lo puedo haber hecho de esta manera, ¿cierto? Pero también hay otra forma de hacerlo más sencilla, ¿listo? Que es utilizando el botón autosuma, que está aquí en la parte superior. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando yo me paro en la parte de autosuma y aquí puedo desplegarlo, pues dependiendo de lo que yo quiero o la función aritmética que yo quiero, pues vamos a encontrar suma, promedio, contar, máximo, mínimo o más funciones. En este caso, yo voy a utilizar la función suma. Y él aquí por defecto me dice, básicamente, ¿usted qué quiere sumar? Pero resulta que yo no quiero sumar el valor de arriba, entonces yo quiero sumar por trimestre, en este caso, todo lo que concierne al de noticiero. Entonces, en este caso, yo voy a arrastrar con un clic sostenido desde trimestre uno, me paro en la flecha o en la parte inferior izquierda y lo arrastro para que se me seleccionen los cuatro trimestres. Entonces, miren que la fórmula de él, en este caso, va a ser igual suma desde D5 hasta G5 y yo le doy Enter. Me sumo todo. ¿Listo? Sin necesidad de yo colocar eh, más. ¿Cierto? Pero hay otra fórmula más sencilla que nosotros utilizamos. ¿Sí la recuerdan? ¿Cómo era? Para poder sumar todos los datos. En este caso, para los que no recuerdan, yo tenía que seleccionar todos mis datos. ¿Listo? Incluido donde quiero que se me calculen los totales. Mírenlo aquí, está todo seleccionado. ¿Listo? Y lo único que yo voy a hacer es darle clic en el botón autosuma. Y cuando yo le hago clic en el botón autosuma, automáticamente se me suman todos los valores. ¿Lo lograron hacer? ¿Me confirman, porfa? Si lo lograron hacer. Sí, profe.
¿Sí? ¿No alcancé a escuchar? ¿Sí o no? Por acá sí, profe. Listo, Sí, profe. perfecto. Ok, listo. Entonces, aquí estamos haciendo como un repaso, algo sencillo, relacionado pues con sumas, ¿cierto? Nosotros tenemos diferentes funciones. En este caso, la función suma, pues básicamente que me permite contar o sumar múltiples datos, ¿cierto? Pero también está la función promedio. La función promedio o mediana aritmética o media aritmética. ¿Qué hace esta función? Me suma todos los valores y me lo divide por la cantidad de valores que yo estoy teniendo en cuenta. Y a partir de estos valores, ¿qué hace? Me calcula cómo se comportaría o cuál es el valor característico de esa población. Entonces, por ejemplo, en este sentido, yo quiero calcular el promedio por cada trimestre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el promedio por cada trimestre? Utilizando la fórmula. Yo no voy a decirle sume todo y me lo divide por la cantidad de datos. No. Hay una fórmula ya específica que me permite cuantificar esa variable. ¿Cuál es la fórmula? Igual, vamos a escribir la palabra promedio. ¿Listo? Y aquí vamos a seleccionar los valores a los cuales yo le voy a calcular el promedio. Entonces, en este caso, se me abre un paréntesis y ahí yo tengo que seleccionar todos los datos con los cuales yo quiero trabajar y sacar el promedio. En ese caso, pues yo selecciono mis datos, mi columna de primer trimestre completa, sin utilizar el total. ¿Listo? Entonces selecciono desde la D4 hasta la D13. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí automáticamente calculamos el promedio del primer trimestre. ¿Listo? ¿A todo les dio? ¿Lo lograron hacer? Ok. ¿Por dónde vamos? En este caso estamos calculando el promedio por trimestre. Entonces, recuerden la fórmula que utilizamos. Igual promedio y selecciono toda la columna de los datos de primer trimestre, donde yo quiero calcular como tal el promedio de los valores. ¿Listo? Para sacar ese valor representativo o característico de ese conjunto de datos que yo tengo inicialmente. Entonces, cuando ya tengo esta formulita, le doy Enter y él automáticamente me calcula el promedio de usuarios en este caso que tuvieron en el primer trimestre para todos los canales. ¿Listo? ¿Lo lograron hacer? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. En este caso, ¿será que yo también tengo que hacer lo mismo, la misma formulita para cada trimestre? ¿O qué acción podría hacer para que con esta sola fórmula que hice se me reproduzcan todos los trimestres? ¿Qué tendría que hacer? Simplemente arrastrarla. Perfecto, simplemente arrastrarla. ¿Cómo lo hago? Me paro aquí en la esquina inferior, ¿cierto? Y el cursor se me coloca en una cruz de color negro, delgadita. Ahí le vamos a dar un clic sostenido y lo vamos a arrastrar hacia las otras tres celdas que tenemos hacia el lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, si yo me paro en la fórmula del trimestre 2, miren que él me calcula lo mismo, el promedio, pero ya me lo va a hacer con el segundo trimestre. ¿Listo? Y lo mismo pasa con cada una de las celdas, dependiendo de la columna en la que yo esté. Y miren que automáticamente calculamos el promedio para todos y cada uno de los trimestres, ¿cierto? Ahora bien, por ejemplo, si por X o Y motivo me están pidiendo que identifique cuál es el valor más alto y cuál es el valor más bajo, ¿será que en esta ocasión yo tendría que colocarme a ver cada dato y determinar cuál es el menor valor y cuál es el valor mayor? Pues ahí perderíamos un poco de tiempo. ¿Listo? Para eso también existen una fórmula o una función específicamente. Esa función básicamente se llama maths y el maths me ayuda a encontrar de un conjunto de datos cuál es el valor máximo. Así como ese máximo también está
el valor mínimo. Y la función para encontrar ese valor mínimo se llama min. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar estas dos funciones para ubicar cuál es el valor más alto y más bajo por trimestre. Entonces, nos volvemos otra vez aquí, nuevamente, a nuestra base de datos y donde dice valor más alto por trimestre, entonces vamos a ubicar la función. Entonces, le damos igual y escribimos la palabra max. Entonces, en max escogemos básicamente la primera opción, que es la función máximo. Entonces, se abre paréntesis en la fórmula y a partir de ahí yo selecciono todos los datos. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Y entonces, a partir de ahí, le doy Enter. Y miren, él automáticamente me calculó de este primer trimestre cuál es el valor máximo. ¿Listo? En esta ocasión, pues es sencillo poder identificarlo porque son pocos datos. Pero cuando son muchos datos, pues esta función va a cobrar más relevancia. ¿Listo? Lo mismo, en este caso, como ya tengo la fórmula diseñada, yo no tengo que colocarme en cada celda a escribir la función. ¿Qué es lo que hago en esta ocasión? Me paro en la esquina inferior, ¿cierto? En la parte inferior, selecciono y arrastro hacia la izquierda. Y ahí me calculo el valor máximo de cada uno de los trimestres. ¿Listo? Lo mismo hago en este caso con el valor más bajo. ¿Cómo lo utilizo el valor más bajo? Entonces, igual la función, en este caso min, ¿listo? Y selecciono los datos a los cuales yo le voy a calcular o a cuantificar ese valor mínimo. Y cierro paréntesis. Recuerden la función igual min, ¿listo? Y le doy enter. Y aquí ya me calcula el valor mínimo de los datos. Bueno, hasta aquí cómo vamos. ¿Todos lo lograron hacer? ¿Utilizaron las tres funciones? Suma, promedio, valor más alto, valor más bajo. Sí, Sí, profe. señor. Listo, perfecto. Entonces, esas tres funciones que acabamos de utilizar ahí son algo muy común, muy utilizadas y a veces se nos facilita mucho la vida utilizarlas. ¿Listo? Cuando estamos hablando de variables numéricas. Vamos a la segunda hoja, la que dice descargas. Entonces, básicamente, esta descargas hace referencia a un libro digital que está en venta o que estaba libre para descargar. Y aquí nos facilitan básicamente la hora. En una hora específicamente, miren la cantidad de datos que hay, de 9 hasta las 11, y nos dicen cuántas descargas en cada minuto se presentaron, ¿cierto? Por ejemplo, yo quisiera saber de ese total de descargas que está ahí. Cuando hay una descarga, pues aparece uno. Cuando no hay una descarga, aparece un tipo de error que vamos a ver a continuación, que está referenciado con numeral ND. ¿Listo? En este caso, yo quiero contar cuántas descargas hay. ¿Listo? ¿Cuántas descargas en total se realizaron? Si yo quisiera contar cuántas descargas, ¿qué tendría que hacer? Entonces, una opción es que a veces a nosotros en la parte inferior, cuando seleccionamos las celdas, aquí nos da la suma, el promedio y nos dice cuántos valores en total usted seleccionó. Pero ¿qué pasa aquí en esta ocasión? Para descargas, tengo uno, ¿cierto? Y cuando no hay una descarga, me aparece un tipo de error que es numeral n/d. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono todos los datos, ¿cierto? Yo los voy a seleccionar todos. Miren qué pasa. El recuento me dice que hay 121 datos, pero resulta que ahí me está contando tanto la unidad como, básicamente, los errores. ¿Qué tendría que hacer ahí? Para eso, en esta ocasión, vamos a utilizar otra fórmula. Esa fórmula se llama contar. ¿Listo? Contar se utiliza exclusivamente para números. ¿Listo? Entonces,
Cuando yo tengo un número y yo quiero saber cuántos números hay en un conjunto de datos, yo puedo utilizar esta función para contar, básicamente. Recuerden, contar solamente funciona con números. Y exclusivamente aquí lo que necesitamos es contar la cantidad de descargas que hubo. Entonces, ¿cómo utilizamos esa función? Igual, nos vamos a parar aquí en la celda donde dice descargas del día, le vamos a dar igual. Y en esta ocasión vamos a utilizar la función contar. ¿Listo? En la función contar seleccionamos básicamente esta función inicial que se llama contar. ¿Listo? Y aquí seleccionamos los valores que yo quiero contar. En este caso, yo quiero contar todo lo que está en esta columna. ¿Listo? De descargas. Entonces yo selecciono todos estos datos que están aquí. ¿Listo? Y cierro el paréntesis. Y una vez dado eso, le doy Enter. Entonces miren que ahorita sí me contó la cantidad de descargas que se encontraron. En total se encontraron 51 descargas. Recuerden que esta función de contar solamente cuenta cuántos números hay. ¿Listo? ¿Lo lograron hacer? ¿Me confirman, porfa? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Perfecto. Listo. Bueno, la siguiente hoja básicamente es un recuento de cuando nosotros utilizamos eh, fórmulas o funciones, dependiendo de si colocamos bien la sintaxis o no, nos van a aparecer algunos errores. Entonces, acá hay un listado, en esta tabla que ustedes ven aquí, un listado de los posibles errores que a ustedes le pueden pasar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este primer error, numeral n/a. ¿A qué hace referencia? A que usted colocó una fórmula para que le buscara un dato específico y resulta que el dato ya no está disponible o no existe. Entonces, en este caso, el error que le vamos a la función es no disponible. ¿Listo? NA. Cuando usted, por ejemplo, coloca un valor dentro de una fórmula que no está estipulado, por ejemplo, dividir sobre cero o dividir sobre una letra, ¿qué le va a pasar? En la función le va a salir este error, valor inválido. ¿Listo? Tercer tipo de error. Cuando usted fija, por ejemplo, una columna y por X o Y motivo, una fila, una columna o una celda, y por X o Y motivo esa columna se borra o la eliminan, pero resulta que ahí está amarrado a una fórmula. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando Excel va a buscar esa referencia, no la va a encontrar. Y en este caso, aparece este tipo de error. No hay referencia. Otro error común es colocar el nombre de la función de una manera incorrecta. Entonces, en este caso, para ese tipo de error va a aparecer este, numeral nombre. O sea que el nombre no corresponde, digamos, básicamente a una función que Excel reconozca por defecto. Cuando dividimos sobre cero, básicamente aquí sale este otro error. ¿Listo? Por ejemplo, usted va a hacer 10 dividido cero. Matemáticamente es una operación que no se puede hacer. ¿Listo? No es válida. Y Excel, como es una calculadora, también lo reconoce como un número inválido. ¿Listo? Este tipo de error ya lo hemos visto cuando aparecen todos los numerales. ¿A qué hace referencia? Que el ajuste de la celda o el tamaño de la celda no está acorde con lo que está específicamente en la celda. No es que esté malo. ¿Qué tendríamos que hacer? Ajustar el tamaño de la celda para que se nos corrija ese error. ¿Listo? Vamos a tener otro tipo de error que es valor vacío. ¿Listo? Y número inválido. Entonces, básicamente, esos son los posibles errores que a ustedes les puedan salir cuando utilicen una fórmula o una función. ¿Listo? Ahora, vamos a colocar en práctica estas formulitas que acabamos de ver. ¿Listo? Y para eso vamos a utilizar específicamente dos hojas de este libro. Entonces, por ejemplo, vámonos a la hoja que dice alquiler. ¿Listo? En esa hoja que dice alquiler, lo primero que aparece aquí
es en un día específico, eh, en una tienda de videojuegos, se alquilan básicamente unas consolas. ¿Listo? Y dependiendo de la hora en la que se alquile la consola, pues en esta matriz o en esta base de datos va a decir, uno, si la prestó, si la consola estuvo prestada durante esa hora, o si no estuvo en uso durante esa hora, va a aparecer un texto que dice no. ¿Listo? En esta ocasión, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Yo quiero encontrar por cada hora cuáles fueron el total de consolas que se utilizaron. Y lo vamos a registrar en las celdas que están abajo donde dice total. ¿Listo? Entonces, si yo quiero contar, por ejemplo, la cantidad de celdas que tienen un número o un valor, ¿qué función debo utilizar ahí? Según lo que acabamos de ver. La de contar, profe. Listo, la de contar. Entonces, en esta ocasión vamos a hacerlo. Igual, ¿cierto? Y colocamos la función contar. Entonces, ¿qué queremos contar? Pues queremos contar todos los valores que están en la columna, en este caso la columna C. Entonces yo selecciono todos los valores. ¿Listo? Desde el C3 hasta el C12. Cierro paréntesis y le doy Enter. ¿Listo? Y en este caso me dio que precisamente se prestaron a las 9 de la mañana, se prestaron tres consolas. ¿Todos lo lograron hacer? Sí, Listo. Ahora, si yo quisiera calcularlo para todas las horas, ¿será que tendría que utilizar cada fórmula en cada una de las celdas? Ya sabemos específicamente que no lo hacemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Pues no le vamos a colocar a repetir la fórmula, sino que solamente vamos a decirle a Excel que nos ayude y en esta ocasión nos vamos a parar en la parte inferior de la celda y vamos a arrastrar hasta la última celda, que es la celda o la columna Q. Y aquí automáticamente ya me calculó por cada una de las horas cuántas consolas se utilizaron. ¿Listo? Ahora, resulta que también quiero ver específicamente por cada una de las consolas, ¿listo? ¿Cuántas usos tuvo durante el día? ¿Listo? Recuerden que aquí se presta por una hora. Entonces, en este caso, yo quiero contar esta consola, ¿listo? ¿Cuántas veces se utilizó en el día? Y lo vamos a registrar en la cantidad de horas que se jugaron o que utilizaron como tal esta máquina. Entonces, si quiero contar nuevamente, ahí cuál función tendría que utilizar. ¿Qué tendría que hacer? nuevamente la de contar, profe. Nuevamente la de contar. Listo. Entonces, díganme ustedes cómo sería para utilizar esa función de contar? ¿Qué tendría que hacer? Igual contar y me paro en la celda C3 y la arrastro hasta la Q3. Perfecto. Entonces, me paro en esta celda, seleccionada el arrastro hasta la Q3. ¿Listo? Y le doy Enter. Entonces, ¿qué me dice aquí? Ah, pues básicamente, esta consola específicamente la utilizaron 6 veces. ¿Listo? Entonces, ¿será que también tengo que hacerlo para cada una de las consolas? Pues ya sabemos que no. Solamente nos paramos en la parte inferior y arrastramos hacia abajo. O le damos doble clic hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo la cantidad de veces que se utilizaron las consolas durante todo el día. Resulta ahora que dependiendo del tipo de consola, tiene un valor específico. ¿Listo? Que está dado, por ejemplo, aquí en este caso, en euros. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, para utilizar el Play 1, independientemente de qué consola es, vale 1 euro. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendría que hacer para calcular el total? En este caso, vamos a darle igual. ¿Listo?
y yo voy a multiplicar el valor, en este caso la cantidad de veces que se utilizó, por el valor, en este caso 1 euro, ¿cierto? Pero resulta que aquí hay, hacia abajo, hay 3 veces, se me repite como tal ese valor. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer acá? ¿Será que por cada vez que yo utilice esa fórmula, tendría que generarla? Recuerden que nosotros hemos trabajado con referencias. Recuerden que utilizamos las referencias absolutas y las referencias relativas. En este caso, yo quiero fijar específicamente ese valor del Play 1 para que se me vaya hacia abajo 3 veces. En esa ocasión, entonces, yo hundo la tecla F4. ¿Listo? ¿Para qué uno esa tecla F4? Para que se me coloquen en signo pesos. ¿Listo? Antes de la letra y antes de la fila. Recuerden que la letra me indica la columna y el número me indica la fila. Entonces yo le doy Enter. ¿Y qué voy a hacer? Voy a llevarlo 3 valores o 2 valores más hacia abajo. ¿Por qué? Porque hasta aquí como tal llega el valor de la Play 1. ¿Listo? Después sigue la Play 2 y la Play 3. Entonces vamos a hacer efectivamente lo mismo, pero ya fijando como tal la Play 2, la Play 3 y por último la Play 4. Nuevamente entonces, igual, ¿listo? La cantidad de veces que se utilizó la consola por el Play 2. ¿Listo? En este caso. Y le coloco F4 para poder fijar ese valor. Le doy Enter. Y para esta ocasión lo voy a bajar otras 2 veces más. ¿Listo? Aquí. 2 veces más, porque hasta aquí llega la consola de Play 2. ¿Listo? Play 3. Entonces, nuevamente, este valor que está aquí por el valor de la consola de Play 3, F4, para que se nos fije esa columna. ¿Listo? Y le damos Enter y lo llevamos 2 veces más hacia abajo. Y la última columna como tal. En este caso, como es una sola, no tengo necesidad de referenciarlo. Y ya tengo el total de ingresos por cada una de las máquinas en todo el día. Y si yo quiero calcular el total, pues solamente le voy a dar aquí autosuma. Y él me selecciona cuáles son los valores que yo quiero sumar. Y le doy Enter. Entonces, automáticamente me dice que en total, por el alquiler como tal de todas las consolas, fueron 151,5 euros. A todos les dio lo mismo, lo pudieron hacer. Sí, Sí, profe. profe. Listo, perfecto. Listo. Vamos a la otra hoja. ¿Hay alguien, ¿hay alguien que no lo haya podido hacer? ¿A todos lograron hacer? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a la siguiente hoja que dice hoteles. ¿Listo? Entonces, en esta hoja, como tal, estamos realizando específicamente el uso de estas funciones principales. Entonces, ¿qué me dice? Es un hotel que está en la ciudad de España y tiene diferentes sedes. ¿Listo? En este caso, me dan el valor que ha generado por el alquiler de sus habitaciones en cada uno de los trimestres. Yo quiero calcular el total por cada trimestre. ¿Listo? ¿Qué tendría que hacer ahí? Específicamente. Seleccionar desde la columna B3, profe, Ujú. hasta la E y hasta la E3 y de ahí bajar hasta la 9, sí, Exacto. hasta las 9 y mentira, hasta la 10 y de ahí darle autosuma. Exactamente. Selecciono todos los valores, pero también selecciono donde quiero encontrar el resultado. Y le doy autosuma. Y miren que de una, como tal, nos registró la suma de cada uno de los valores, sin necesidad de utilizar como tal una función, solamente un botón. Esa es la facilidad de utilizar el botón autosuma. ¿Listo?
Te recuerdan, ustedes seleccionan todos los datos, incluido donde ustedes quieren colocar el resultado final. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, yo quiero calcular específicamente el valor, el total, básicamente del primer trimestre y del segundo trimestre. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Aquí ya no podemos utilizar la función autosuma, o bueno, sí la podemos utilizar, pero específicamente tenemos que indicarle dónde queremos o con qué valores queremos utilizar esa función autosuma. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular el total del primer trimestre. Me paro en la celda donde yo quiero colocar y le doy autosuma. Miren que él por defecto me dice cuáles son los datos que usted puede sumar. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces nos seleccionan datos que no van. Por ejemplo, aquí cuando yo le di autosuma, él me dijo, listo, usted va a sumar desde el primer trimestre, pero me va a sumar segundo, tercer, cuarto. Yo le voy a decir, no, yo no los quiero sumar de esa manera, porque están sumándose de manera horizontal. Yo quiero que me los sume de manera vertical para mirar todo lo del primer trimestre. Entonces, ¿qué hago? Me paro, si ustedes ven, las celdas están como seleccionadas sobre un cuadro que va pasando. ¿Y qué tendría que hacer? Pararme en la esquina, ¿listo? En la esquina inferior y llevar ese dato, o básicamente arrastrar ese dato, ¿listo? Hacia abajo y, perdón, aquí, arrastrar ese dato hacia abajo y llevarlo solamente a que me seleccione los datos del primer trimestre con la tecla en el mouse sostenido y le doy Enter. Y miren que este valor ya es igual que este. ¿Listo? Y solamente tendría que arrastrarlo hacia abajo y corregir la fórmula. En este caso yo quiero que la fórmula sea del segundo trimestre. Y le doy Enter. ¿Lo lograron hacer? ¿Sí lo lograron hacer? ¿Me confirman? Sí, profe. Perfecto. Ahora, yo quiero calcular el promedio por cada ciudad. ¿Listo? Donde hay un hotel. En esta ocasión, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué se les ocurre? Profe, igual, ¿Qué podría utilizar? igual promedio y me pararía en la celda B3 y arrastraría hasta el cuarto trimestre. Exactamente, eso es. Entonces aquí en este caso, promedio, abro paréntesis y selecciono los 4 trimestres que tenemos de datos. ¿Listo? Cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces miren que aquí ya me dio el promedio, obviamente, que corresponde a Madrid. Miren que en esta ocasión tenemos algo muy sencillo, que es que las ciudades que están aquí están organizadas en el mismo orden. Entonces aquí yo podría utilizar el botón de autorrellenar. ¿Listo? Para no tener que colocar por cada ciudad la fórmula inicial. Entonces lo que yo hago es pararme en la esquina inferior donde se me coloca el más en color negrilla y darle doble clic. ¿Listo? Cuando yo le doy el doble clic, aquí automáticamente me aparecen los demás valores. ¿Listo? Si yo quisiera encontrar el valor más bajo o el valor más alto, entonces en este caso, ¿qué hacemos? Max igual Max. Ajá, muy bien. Entonces, para el valor más alto, igual max, ¿cierto? Y en este caso, de todos los valores que vamos a utilizar, excepto el total. ¿Listo? Entonces selecciono todos mis datos, desde la B3 hasta la E9. Y le doy Enter. Y ahí ya me calculó el valor más alto. ¿Listo? Que en este caso hace referencia a este valor que está en el cuarto trimestre para la ciudad de Madrid. Y si yo quiero encontrar el valor más bajo, ¿qué función utilizo? Igual Igual min. Ok, perfecto. Igual min. Y nuevamente selecciono todos mis datos excepto los totales. Cierro paréntesis y le doy enter. Y en esta ocasión me dice que el valor más bajo
fue de 79 euros, pertenece a el tercer semestre de Málaga. ¿Listo? Entonces acá tenemos los valores más altos y más bajos. ¿Todo lo lograron hacer? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Sí, profe. Profe, hay una cosita que me está atormentando. dímelo. Ese, lo de la fijación, es que no Sí. entendí para qué específicamente estoy. O sea, por ejemplo, en el ejercicio anterior, si yo arrastro hacia abajo, hacia la tercera celda, igual hubiera sido el mismo resultado o no me lo coge igual. O En sea, la este caso, por fijación ejemplo, específicamente para qué es. ajá, por ejemplo, entonces la fijación específica es para esto. Resulta que yo aquí le estoy diciendo, multiplíqueme como tal estos 6 por el valor de la Play uno, que vale 1 euro, ¿cierto? Si yo no hubiera fijado como tal esta tecla o esta celda, perdón, W3, sino que yo solamente la coloco sin ninguna referencia, ¿cierto? Pues para el primer valor me va a dar normal. Pero si yo la arrastro hacia abajo, ¿qué va a pasar? Cuando yo me paro en la segunda celda, mira lo que pasa. Él me está multiplicando estos 6, que es la cantidad de horas jugadas, pero ya no me lo está multiplicando por la que sigue. ¿Listo? Que es Play 2, pero resulta que esto es una Play uno. Entonces aquí tengo un error de fórmula. ¿Listo? ¿Qué tendría que Sí, hacer? Si yo no la quiero fijar, pues entonces yo solamente selecciono que sea la primera celda. Pero pues una buena práctica es fijar los valores para que no se me mueva. ¿Listo? eso, gracias, profe. Vale, con gusto. Entonces hasta aquí ya hemos utilizado todo lo que es sumar, calcular el promedio, el mínimo, el máximo y contar. ¿Listo? Pero resulta que a veces tenemos situaciones en las que necesitamos muchas más cosas. ¿Listo? Hay otras fórmulas, por ejemplo, como la función de absoluto, que me devuelve, si es un valor negativo, pues me devuelve el valor positivo. Por ahora esas no las vamos a utilizar. La función moda, que dependiendo de un conjunto de datos, me va a decir, por ejemplo, cuál es el dato que más se repite. ¿Listo? Queda ahí para que ustedes después lo vean. Por ahora vamos a utilizar la función contar. Resulta, por ejemplo, que si usted le dan un conjunto de datos y le piden, bueno, yo quiero que me cuenten los valores si cumple con una condición. ¿Listo? Entonces, yo quiero contar siempre y cuando me cumplan con una condición dada. Esa opción se puede completar con la función contar.si. La función contar.si exige dos variables específicamente. La primera variable, que hace referencia al rango que está aquí en esta fórmula, es, listo, cuénteme lo que está en esta columna o en estos datos específicamente. Y la segunda columna o la segunda espacio hace referencia al criterio. Entonces, por ejemplo, cuénteme todos los valores que cumplan con una condición. Entonces, este segundo momento es el criterio. Vamos a utilizarla para que ustedes la puedan evidenciar. Por ejemplo, vamos aquí al ejercicio 2. ¿Listo? ¿Todos están ahí en ejercicio 2? Sí, señor. Entonces, resulta que aquí tengo en esta ocasión una cantidad o una lista de frutas con una cantidad que se han vendido específicamente, ¿cierto? En unas fechas en particular, sino que aquí no está todavía la fecha. Resulta que en este caso yo quiero contar cuántas veces se repite la fruta manzana. De esta lista que está aquí, ¿cuántas veces existe la palabra manzana? Obviamente, como nosotros esta lista es muy corta, pues eso lo podemos hacer a mano, ¿cierto? Manzana aquí hay una, dos, tres. Pero ¿qué pasa si no tiene esa lista con esas 12 variables, sino que tiene 1000 variables o 1000 como tal? ¿Qué pasaría? Pues es más fácil y más proactivo utilizar una función. ¿Y esa función es qué? La función de contar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo utilizamos esa función de contar? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a parar aquí, después de donde dice la pregunta, ¿cuántas veces se repite la palabra o la fruta manzana? Yo quiero contar
cuántas veces está esa palabra manzana. Entonces, vamos a utilizar la función contar sí. ¿Listo? Entonces, abrimos la fórmula y le vamos a copiar la palabra contar sí o vamos a buscar la función contar punto sí. ¿Listo? Le damos doble clic. Entonces, miren que él aquí me pide dos cosas. Primero, cuál es el rango o cuáles son los datos que usted quiere o donde usted quiere contar. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar todos los datos que están en la columna frutas. ¿Listo? Exceptuando el título, porque yo sé que esa hace referencia al título. Entonces, yo los selecciono todos. ¿Listo? Y ahí le voy a dar punto y coma. ¿Listo? Y ahorita el criterio. Entonces el criterio es que sea manzana. Entonces usted el criterio lo puede hacer de dos formas. O utilizando la palabra manzana o seleccionando la celda donde está la palabra manzana. Entonces en este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar una de las celdas donde esté escrita la palabra manzana. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero mirar o contar dentro de este conjunto de datos quiénes son manzanas. Selecciono una de las celdas donde esté la manzana y cerramos el paréntesis y le damos enter. Y aquí miren que ya me dice, listo, usted va a contar de esto las que son manzanas. Ah, pues ya sabemos que las manzanas en este caso son tres, ¿cierto? Porque ahí validamos, obviamente, que nos funcione como tal esta fórmula que acabamos de dar. ¿A todos les quedó? ¿Lo pudieron hacer? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Ok, en el caso que alguien escriba manzana con ese, muy bien. Allá tenemos entonces, por ejemplo, que validar la data. Es un proceso de limpieza de datos. Entonces, para saber si todo está bien escrito o no, ya sabemos que nos podemos parar aquí en el título de frutas, por ejemplo, filtrar, ¿cierto? Y la opción más recomendable, ¿cuál es? Obviamente con colocar los nombres de una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, cuando yo le doy aquí, aquí me dice cuáles son los tipos de frutas que yo tengo. Y, por ejemplo, si está manzana escrita con Z y otro con S, por ejemplo, pues yo sé que ahí hay un error y lo puedo limpiar, lo puedo modificar. ¿Listo? Que digamos como una práctica adecuada para poder tener una base de datos bien organizada. Si de pronto usted, cuando estaba contando, no le dio la celda, sino que escribió la palabra manzana entre comillas y la escribió mal, pues obviamente no le va a contar. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, en la misma fórmula que ya tenemos, yo abro las comillas y voy a escribir manzana, ¿listo? Pero no con Z, para que tú mires. Manzana, ¿cierto? Supongamos que yo me equivoqué y no escribí la Z, sino que escribí esa. Entonces está manzana. ¿Qué va a pasar? Pues él no me reconoce ninguna fruta que esté escrita tal cual como está aquí, con manzana. Ah, pero si yo le cambio y le coloco la Z, ¿qué va a pasar? Él me va a contar que hay tres palabras que están escritas de la misma manera. ¿Listo? listo, profe. Vale, perfecto. Ahora, por ejemplo, yo quiero contar de todas esas frutas, ¿cuántas superan las 60 unidades? ¿Listo? Entonces ya me tengo que parar con con la columna cantidad, pero yo quiero, en este caso, mirar cuántas superan las 60 unidades. Entonces, ¿qué utilizamos? La misma fórmula. Igual, contar, punto sí, ¿listo? Entonces, lo primero que tengo que decirle es sobre qué usted quiere hacer la consulta. Entonces yo quiero hacer la consulta sobre las cantidades. Entonces yo selecciono todas las celdas de cantidades. ¿Listo? Y le doy punto y coma. ¿Listo? Ahora yo quiero decirle todas las que sean mayores a 60. Y aquí nos toca hacerlo como si fuera un texto. En este caso, entonces, nos toca abrir comillas, básicamente, y escribir mayor. ¿Listo? Con este simbolito, ¿listo? Con ese corchete hacia el lado derecho, ¿cierto? Mayor a 60.
¿Listo? Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Y le doy enter. Entonces miren lo que pasó. Él aquí me contó cuántas unidades son mayores a 60. Entonces si yo lo veo por aquí, tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco y tengo seis. Seis que son mayores a 60. Y él me los contó porque le di, obviamente, la instrucción o la indicación. ¿Listo? ¿Lo pudieron hacer? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces miren que ahí le indiqué, cuénteme todos los que son mayores a 60. Listo. Ahora miren esta otra. Yo quiero que me cuente todas las frutas que en su segunda letra tenga la A. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo sé que me va a contar la manzana, la naranja, que la segunda letra empieza por A. ¿Cómo hago eso de contar que la segunda letra empiece por A? Entonces, nuevamente, utilizo como tal la función igual contar, ¿tico? Contar puntos sí, ¿listo? En este caso selecciono el rango de celdas donde yo voy a hacer la operación y en este caso selecciono todas esas celdas, ¿listo? Punto y coma y le tengo que dar un criterio. En este caso el criterio es que yo necesito que me determine de esto que está ahí, que en el segundo o en su segunda letra tenga la letra A. ¿Cómo hago eso? Entonces, abro comillas y le voy a decir a Excel que me ignore la primera letra. ¿Y cómo lo hace? Pues Excel ya tiene prediseñado eso. Ustedes no lo van a encontrar en un libro específico, sino que son truquitos que uno va aprendiendo. Y en este caso, voy a colocar por nomenclatura el signo de interrogación. Básicamente, Excel reconoce esto como que no me reconozca la primera letra, ¿cierto? Pero la segunda letra va a ser la letra A. ¿Listo? Y no me interesa el resto de cosas o el resto de caracteres que hayan después de la A. Y para eso le voy a decir a Excel con el signo por. ¿Listo? Y cierro comillas. Aquí es muy importante, eso es como una nomenclatura que se maneja en el lenguaje específico de Excel, en donde le voy a decir, el signo pesos es que me ignore la primera letra. La segunda letra tiene que ser la letra A. Y el resto no me interesa. ¿Listo? Entonces, cuando ya cierro comillas, le doy enter. Y me dice que hay 6 palabras que en su segunda letra tiene la A. Vamos a verificar. Por ejemplo, tenemos manzana, ahí tenemos una, naranja dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y miren que él me contó todas las que en su segunda letra tenían la letra A. ¿Lo lograron hacer? ¿Lo lograron seguir? Profe, esa fórmula normalmente se usa para qué. Más que todo para reconocimiento de texto, ¿cierto? Entonces, Está dificilísimo. por ejemplo, Yo Yo quiero, no veo. yo quiero encontrar los que en su segundo dígito de la tarjeta de identidad empiecen con 9 o con 8. Entonces ahí yo utilizo, por ejemplo, este tipo de nomenclatura. ¿Listo? Es un Bueno, poco señora, más, es un poco más complejo, pero pues es como un truquito adicional que tiene Excel para poder reconocer esos. ¿Vale? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sí quedó claro? ¿Lo lograron hacer Sí, utilizando profe. esa función? Perfecto, listo. Entonces, miren que aquí todo lo que hemos hecho, hemos utilizado apenas una sola condición. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando yo requiero más de una condición? Por ejemplo, yo quiero que me cuente
todo lo que es la fruta que se llame pera, pero que supere una cierta cantidad de unidades. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos la función contar sí punto conjunto. ¿Listo? Entonces, con esta función de contar sí punto conjunto, yo tengo varios criterios que yo le puedo dar y le puedo asignar. ¿Listo? Específicamente. Entonces, yo quiero que se me cumplan los dos criterios que les voy a dar. Por ejemplo, miremos esta opción. Me dice, cuénteme todas las veces que se repite la fruta pera, pero que supere las 55 unidades. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar. ¿Cómo lo utilizamos? Entonces, la función de contar, sí, contar sí punto conjunto, que es esta opción que tenemos acá. ¿Listo? Contar sí punto conjunto. Entonces, el rango de criterios. El rango uno, ¿cuál sería? Lo primero es que tenemos que identificar que la fruta sea pera. ¿Listo? Entonces, yo selecciono todos mis datos, ¿cierto? Estamos ahí, punto y coma. Y de todos esos datos, usted búsqueme los que son pera. Entonces selecciono una celda donde esté pera. ¿Listo? Ahí entonces le dimos un criterio, perdón, un rango y un criterio. Pero ahí terminamos, no, porque me está pidiendo que siga buscando de esas peras, de todos los que son peras, quienes superan las 55 unidades. Entonces, ahí viene mi segundo criterio. Entonces, ahí yo voy a seguir dándole, en este caso, punto y coma, con esa función contar sí punto conjunto, y le voy a decir, listo, vamos a mirar todos los que superan los 55 unidades, pero entonces en este caso, mi conjunto de datos ya no van a ser el nombre de las frutas, sino que va a ser la cantidad. Entonces yo selecciono como tal las cantidades, o la columna donde están las cantidades, le doy punto y coma, y en este caso, todo lo que sea mayor a 55. Tengo que decir tal cual como está ahí. Entonces ahí tengo que utilizarlo como si fuera en forma texto. ¿A qué me hago referencia? Abro comillas, todos los valores que sean mayores a 55 y cierro comillas. ¿Listo? Ahí ya le di dos criterios. Entonces ya puedo cerrar como tal mi fórmula y le puedo dar enter. Entonces, ¿qué pasó? Me contó todos los que son pera, por ejemplo, aquí cuántas hay, una, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Me contó cuatro peras, no porque adicionalmente le dimos otra condición. Todas las peras que superen los 55. Entonces, por ejemplo, esta no superó los 55, no me lo contó. Esta sí me la contó una, esta me la contó dos y esta me la contó tres. Entonces, miren que ahí le di dos condiciones. Le dije, cuénteme los que tengan esta condición y adicional los que tengan esta otra condición, utilizando la función sí, perdón, contar punto conjunto. ¿Hasta ahí lo lograron hacer? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Ahora intenten hacerlo ustedes con la siguiente. ¿Cuántas letras, perdón, cuántas frutas tienen como segunda la letra, la A, y son mayores a 50 unidades? Inténtenlo ustedes a ver. Les voy a dar dos Pro- minuticos para que lo intenten a ver. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, por favor, ¿me puedes dejar ver la fórmula que acabamos de Claro. hacer, por favor? Gracias. ¿La anterior o esta de las dos? Esa de allí. Gracias. Esta. Ok. Entonces, dos minuticos y la revisamos. Profe, la fórmula de la A, porfis. Listo, ya la coloco. Voy aquí un momentico a cambiar un momentico esa fórmula que teníamos.
y lo voy a colocar aquí en texto como para que ustedes vean. Esta fue la que utilizamos ahorita en la anterior para contar que la segunda letra fuera la A y esta fue la que utilizamos para determinar las dos condiciones. Eso es una cuenta Horse. Porque aquí se no viene y no, ya está. Me dicen entonces si la logran hacer. Voy a dar un tiempito más. Si tienen dudas, pregúntenme, no hay problema. ¿Cuánto les dio el resultado? 2, profe. Dos, listo. Vamos a hacerlo entonces. Te recuerde que aquí vamos a utilizar dos condicionales. Primero, que la segunda letra sea la A. Y segundo, que todas las unidades sean mayores como tal a 50 unidades. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, igual, contar, punto sí, punto conjunto. ¿Listo? Entonces, el primer rango va a ser el rango de las frutas. Entonces seleccionamos el rango de las frutas, punto y coma, y el criterio cuál va a ser, que Me su dio dos. segunda letra sea la A. ¿Listo? Entonces aquí abrimos comillas, ¿cierto? Le vamos a decir que la segunda, que ignore la primera letra, que ignore la primera letra, ¿listo? Que la segunda letra sea la A y que lo que sigue en adelante no nos interesa. Entonces, el por. ¿Listo? Cierro paréntesis. Perdón, cierro comillas. ¿Listo? Y le voy a dar punto y coma. Y ahí voy a seleccionar mi segundo rango de datos. El segundo rango de datos son todas las cantidades. ¿Listo? Todas las cantidades. Y voy a seleccionar específicamente, punto y coma, todas las cantidades que sean mayores a 50 unidades. ¿Listo? Entonces, todo lo que sea mayor a 50 unidades. Perdón, aquí me falló algo que tiene que ser entre comillas para que él lo pueda detectar. ¿Listo? Entonces, mayor a 50 unidades, cierro comillas y cierro paréntesis. Y le doy enter. En esta ocasión, entonces, todas las frutas que tengan como segunda letra la A, o sea, la manzana y la naranja, y que sus unidades sean mayores a 50. Entonces, por ejemplo, ¿este cumple con esa condición? Sí, va uno. Este no cumple, este tampoco cumple, este tampoco cumple, y este último sí cumple. O sea que ahí me contó las dos condiciones. Me contó todo lo que fuera específicamente con la segunda letra A y mayores a 50. ¿Listo? ¿Hay alguien que no lo haya podido hacer? ¿O todos lo lograron hacer? Ya con la repetición lo logré hacer, profe, gracias. Listo, perfecto. Entonces miren que ahí estábamos contando, solamente contar. Profe, Dímelo. cuando se abren comillas es precisamente cuando va un signo o algo así, o en qué momento es que uno tiene que tener en cuenta cuando abre o no comillas. Listo. Cuando tú le vas a dar una indicación a Excel que tenga que ver con símbolos o con texto. ¿Listo?
Porque, por ejemplo, si tú dices, si tú lo colocarías sin texto, sin las comillas, cuando le das el mayor a 55, Excel va a buscar que sean los mismos caracteres, mayor a 55. Pero cuando tú lo abres en comillas, le está diciendo que lo que está ahí adentro, básicamente, es como un lenguaje de texto. Entonces, cuando lo abres comillas, le está diciendo a Excel, mire, yo quiero que me encuentre todo lo que esté mayor a 55 y me lo convierta como una parte lógica. ¿Listo? Si no le hubiéramos dado el 55, entre paréntesis, entre comillas 55, mira lo que pasaba. Yo le voy a, perdón, aquí. Yo le voy a quitar las comillas y mayor a 50. Lo voy a dejar sin comillas. ¿Listo? Excel no me reconoce, básicamente, esta característica como un número. Cuando yo lo entrego sin comillas, yo le digo a Excel que básicamente eso es un número. Pero cuando yo lo coloco entre comillas, yo le estoy diciendo, eso puede ser un texto o una función lógica, que en este caso es una comparación que estamos haciendo. ¿Vale? ¿Sí queda un poco más claro? Gracias, profe. Listo, perfecto. Entonces, cuando hacemos esas comparaciones lógicas o queremos incluir texto, siempre va entre comillas. ¿Listo? Ok. Así como está esta función de contar, a veces también nos sirve sumar, ¿cierto? Básicamente funciona bajo la misma característica. Entonces, yo le estoy pidiendo que me sume una cantidad de variables dependiendo si cumple con una condición o con varias condiciones. Ya no que me las cuente, sino que me las sume. Y para eso utilizamos la función sumar.si, ¿listo? Que básicamente es lo que yo quiero sumar, ¿listo? Y también va a estar la función si punto, sumar si punto conjunto, que es cuando tengo varias cosas. Por ejemplo, ¿a qué hago referencia? Vamos a la hoja que dice ejercicio 3. ¿Listo? En esta hoja que dice ejercicio 3, miren que en este caso tenemos nuevamente nuestra base de datos de frutas, cantidad, pero ya aquí hay una fecha del pedido que se hizo. Por ejemplo, yo quiero sumar, ya no quiero contar, sino que quiero sumar todas las unidades que tienen la palabra, perdón, todas las frutas que tienen la palabra naranja, perdón, manzana. Entonces, ¿qué hacemos para esa ocasión? Pues ya no utilizamos la función contar sí, sino que utilizamos la función sumar sí. Entonces, en este caso, vamos a darle igual y vamos a ubicar la función sumar.sí. Entonces, utilizamos la función sumar.sí y en este caso, lo que nos pide a nosotros específicamente es, listo, usted me va a ubicar básicamente qué es lo que usted quiere determinar, en este caso la palabra manzana, entonces yo selecciono donde esté toda la columna de las frutas. ¿Listo? ¿Cuál es el criterio? Entonces, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? El criterio en este caso es que la palabra sea manzana. Entonces, recuerden, ustedes la pueden escribir entre comillas o pueden seleccionar una celda donde esté ubicada esa palabra. ¿Listo? Entonces, en este caso yo voy a ubicar la celda donde está la palabra manzana. ¿Listo? Pero adicionalmente a eso, usted tiene que decirle qué quiere sumar. En este caso, usted quiere sumar la cantidad de frutas o ventas que se hicieron o unidades. Entonces le damos punto y coma nuevamente y tengo que seleccionar la columna, o en este caso, sí, la columna específicamente de las celdas que usted quiere sumar. Entonces, en este caso, selecciono todo lo que está aquí en cantidad, que es lo que específicamente voy a sumar. ¿Listo? Entonces miren que aquí esta función de sumar sí lleva tres elementos. El rango donde usted quiere buscar, lo que está buscando y lo que quiere sumar. Entonces son tres elementos que se colocan. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y en este caso me dio 107. Entonces, cuando yo sumo todas las que son frutas que tienen manzana,
me tienen que dar 107. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta aquí, ¿cierto? Tengo esta segunda manzana, 70 más 12 más 25. Entonces, esto me da 107. Y el resultado que yo tengo aquí es 107. O sea que sí me cumplió como tal esa función. Por ahí tengo una manito levantada. Sí. Hola, Dime, profe, te habla Ruby Cuero, ¿cómo estás? hola Rosita, muy bien. Muy Bien. bien. ¿Y tú? Profe, es Cuéntame. que tengo una pregunta. En Claro que ese sí. sumar, si yo tengo un archivo que tiene muchas variables y solo quiero sacar dos diferentes, por decir, vuelvo y traigo a colación el tema de los subsidios, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, hay estudiantes de todos los programas administrativos, entonces yo le digo, sumar sí es igual a primer semestre, por ejemplo, y le señalo las que son de salud. ¿Eso lo puedo hacer o tengo que sacarlas aparte o solo puedo coger los de primer semestre, los de segundo semestre o tengo que hacerlo de una manera cuando están todos revueltos o tengo que organizarlos primero? Todo depende de la cantidad de criterios que tú le quieras colocar, ¿cierto? En Ujú, este primero estamos utilizando el sumar sí solito, ¿cierto? Entonces yo le ya. estoy dando un solo criterio, que es que súmeme todo lo que sea manzana, ¿cierto? Pero tú, según lo que me estás diciendo, quieres más criterios. Sí. Y ese se utiliza con la función sumar sí punto conjunto, que ahorita lo vemos. Mm, Entonces, en ah, esa ya. ocasión, yo le doy varios criterios. Entonces, por ejemplo, yo quiero que me sume todos los que sean de primer semestre, pero que sean de fisioterapia o que sean de salud, por ejemplo, de la Ujú, Facultad de Salud. O súmeme los que son de quinto en adelante, pero que sean de la Facultad de Deporte. ajá, sí. ¿Cierto? Tú le puedes dar la cantidad de criterios que tú quieras, pero utilizando la función sumar sí punto conjunto. Ah, ¿Listo? listo, profe. Que Gracias. esa ya la vamos a ver para que también la tengas ahí en cuenta. Por ahora estamos Gracias. utilizando un solo criterio. ¿Listo? Entonces, miren, aquí yo sumé la cantidad de frutas que son manzanas. ¿Listo? Ahora, Profe, sí, dime. es que Zulay le da pena preguntar, pero pues me parece pregunta de ella. Claro que sí, dime. Eh, Cuando, cuando, por ejemplo, ya tenemos, ahí ya te suma, ¿cierto? Pero si uno quiere, como por ejemplo, puede ser una base de datos grande, si uno quiere identificar de dónde sacó la información, si nos toca ir a formato condicional o ahí se puede mirar. No, ahí sí ya tendríamos que ir a formato condicional. Entonces, en la tabla, decirle, listo, pínteme todos los que sean manzana, pero adicionalmente que superen una cantidad, porque ya usted lo necesita visualmente, porque necesita identificarlos dentro de su base de datos. Entonces, recuerden que los formatos condicionales se utilizan en tablas específicamente es para visualizar. Usted no puede hacer ninguna operación. ¿Con qué usted sí puede hacer operación? Con esas funciones que estamos viendo. Sumar sí punto conjunto, sumar sí solo o contar. ¿Listo? En ese caso, tendríamos que en la tabla establecer un condicional y dados esos dos criterios que me pinte los valores para entender, obviamente, identificarlos, cuáles son esos puntos. ¿Vale? Ahí sí tendríamos que hacer las dos cosas, pero muy buena pregunta. En esta ocasión, por ejemplo, no me Gracias, permite, profe. con esta función, no me permite identificar, si vos lo ves aquí, no me permite identificar las celdas que yo utilicé, porque yo le estoy dando unos rangos. ¿Listo? Para eso sí tendríamos que utilizar el formato condicional, como ya lo hemos visto. ¿Vale? Ahora, miren esa segunda palabra, esa segunda pregunta. ¿Cuál es la suma de las cantidades que son mayores a 55? O sea, en esta ocasión, ¿qué le estoy diciendo o cuál es la pregunta que yo quiero hacerles? Determínenme o súmenme todas las frutas que sean mayores a 55. ¿Listo? Inténtenlo hacer ustedes y me dicen cuánto les da y miramos la respuesta. ¿Listo? Profe, 489. Le dio 489. Perfecto. Les vamos a mirar.
Esa es la respuesta. Vamos a mirar entonces cómo nos dice 489. Entonces, igual, listo. Sumar punto sí. Entonces, recuerden, el rango básicamente donde yo quiero las cantidades. Específicamente en este caso, como quiero mirar las cantidades que son mayores a 55, pues yo mismo selecciono las cantidades. ¿Listo? Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? El criterio tiene que ser mayor a 55. Entonces, en este caso, abro comillas, mayor a 55, cierro comillas, punto y coma. ¿Y cuál es el rango que yo quiero sumar? En este caso, específicamente va a ser esa misma columna. ¿Listo? De C2 a C13. Cierro, en este caso, mi función y doy enter. Y me da 489. Sumo todas las frutas que sean mayores a 55 unidades. ¿A todo les dio? Profe, Dime. mi compañera Karen le queda la duda de por qué se coge dos veces cantidad. Si a ella le da pena preguntar también. Tranquilo, no, esa es la idea. Resulta que aquí, específicamente la condición que nos están pidiendo es que sumemos las cantidades que son mayores a 55. O sea que donde yo voy a buscar, donde yo voy a hacer mi selección, básicamente es en cantidad, porque yo necesito buscar cuáles son las que son mayores a 55. Y vuelvo y lo selecciono, ¿por qué? Porque ese es el dato que yo quiero sumar. ¿Listo? Específicamente es por eso que para esta ocasión la cantidad es el mismo criterio y a su vez es lo mismo que yo quiero sumar. ¿Listo? Es por eso, porque el criterio y el rango que voy a sumar es el mismo en este caso particular. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿O todavía no? ¿Alguien más tiene esa duda o no? Se escucha entrecortado, Marco. Listo, entonces, listo. Me Ok, aquí vamos entonces con a utilizar como tal la función que nos pedía ahorita Ruby, que es cuando tenemos dos condiciones. ¿Listo? Para esta ocasión, por ejemplo, yo quiero sumar las cantidades de manzanas, pero que sean solamente del mes de marzo. ¿Listo? Caso particular de esta tabla que está aquí. Si ustedes ven la fecha del pedido, entonces está enero del 2016, febrero del 2016 y llega solamente hasta marzo del 2016. Entonces, ¿el que me está pidiendo? Que utilice todas las manzanas que superan o que fueron vendidas en el mes de marzo. Y esta tabla solamente llega hasta marzo. ¿Listo? Eso nos simplifica un poco las cosas. Entonces, para esta ocasión, vamos a utilizar la función sí punto, perdón, sumar sí punto conjunto. ¿Listo? Entonces vamos a darle igual, sumar sí punto conjunto. Entonces, miren lo que me dice aquí. Aquí lo primero que tengo que hacer o que me pide esta fórmula es el rango que usted quiere sumar. Entonces miren que ahorita me lo invierte. Antes el rango de lo que yo quería sumar lo colocaba al final, pero ahora me pide, según la fórmula, que lo coloco al inicio. Entonces, ¿yo qué quiero sumar? En este caso son las cantidades. Entonces, para eso voy a seleccionar la celda donde está cantidades. ¿Listo? Ese es el rango que yo quiero sumar. Punto y coma. Y ahora sí me pide el rango de criterios uno y el criterio uno. En este caso, me está pidiendo que sean manzanas. Entonces, el rango donde están las frutas, yo lo selecciono
todas las frutas, punto y coma, y le doy el criterio, en este caso que sea manzana. Entonces selecciono la celda donde esté escrita manzana. ¿Listo? Y punto y coma. Entonces ahí ya seleccioné el primer criterio. Selecciono todo el rango donde esté en la celda de frutas y selecciono la que sea manzana. Ahora, mi segundo criterio está dado por qué. En este caso, que sean del mes de marzo. ¿Listo? ¿Cómo identifico el mes de marzo? Entonces, en este caso, resulta que yo le voy a dar una fecha. Y esa fecha como tal se la voy a dar específica que sea todos los que sean mayores o que pertenezcan al mes de marzo. Entonces, ¿qué le voy a decir? Yo le voy a dar una fecha en particular y que sean mayores que esa fecha en particular. En este caso, yo quiero todas las fechas que sean mayores al 1 de marzo. ¿Listo? Entonces, abro comillas, perdón, lo primero que hago es seleccionar mi criterio, mi rango de criterios, en este caso donde están todas las fechas, ¿listo? Punto y coma, y selecciono cuál es mi criterio específico que quiero seleccionar. Entonces, abro comillas, ¿listo? Y quiero seleccionar todos los valores que son mayores al 1 de marzo. ¿De qué año? En este caso, pues mi tabla está del 2016. Y cierro comillas. Y cierro paréntesis. Entonces, yo que aquí, ¿qué le dije? Entonces, recuerden, primero selecciono la cantidad que yo quiero sumar. ¿Listo? Para esta fórmula. Segundo, le estoy dando el primer rango de datos, que es las frutas, y le doy el criterio, que sea manzana. El siguiente criterio, en este caso rango de criterios, es todas las fechas. Y que me seleccione todo lo que sea mayor al 1 de marzo del 2016. ¿Listo? Y le doy Enter. Y miren que aquí me lo detectó. En este caso, ¿cómo yo sé que esto es verdad? Pues si vemos aquí en las fechas, esto es el mes de marzo, ¿cierto? Y en el mes de marzo solamente hay uno que es manzana y son 25. Entonces miren que él aquí me cumplió con ambos criterios. ¿Listo? ¿Lo lograron ver? Sí, ¿Sí lo profe. lograron hacer? Sí, profe. Listo, perfecto. Denme un momentico, ya hago aquí una consulta. Pico. Bueno, vamos a hacer entonces la siguiente y con esta dejamos por hoy, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, me están pidiendo la cantidad de peras, o sea, que sume las peras que están en el mes de febrero, solamente para el mes de febrero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo que decirle, listo, solamente me va a sumar las peras que están en el mes de febrero. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues allá tengo que indicarle que sean mayores al 1 de febrero, perdón, que sean mayores al mes de febrero, pero que sean menores al mes de marzo, para que solamente me sume las peras que están en febrero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente, igual, sumar sí punto conjunto. Entonces, recuerden, lo primero que hago es que la cantidad que voy a sumar. Entonces, en este caso, las celdas que están en la columna cantidad. Eso es lo primero que hago, seleccionar esa. Punto y coma. Ahora bien, el primer criterio es que sean peras. Entonces, selecciono toda la columna o el rango donde estén las frutas, punto y coma, y le doy el criterio, en este caso que sea pera. Punto y coma. ¿Listo? Mi segundo criterio es que sean mayores al 1 de febrero, para que me detecte todos los que están por encima de febrero. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi segundo rango de criterios son las fechas. Las selecciono todas.
punto y coma, pero le voy a decir que me seleccione todo lo que sea mayor al 1 de febrero. Entonces, ¿aquí qué hago? Abro comillas, ¿listo? Le voy a decir el 1 de febrero, que es 02, ¿listo? Perdón. Las que sean mayores, las que sean mayores al 1 de febrero del 2016. ¿Listo? Entonces, aquí yo le estoy diciendo a Excel, seleccióneme todos los datos que sean mayores al 1 de febrero, Pregunta ¿cierto? técnica. ¿Sí? Sí, dime. Si yo le doy 1 de febrero, ¿me toma el 1 de febrero o me tomará desde el 2 de febrero? Ahí te tomaría, muy buena pregunta, Marco. Ahí tomaría desde el perdón, el 2 de febrero. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Decirle Desde el mayor o 31. igual. O colocar desde el 30 de enero o colocarle mayor o igual a esa fecha que estoy diciendo. ¿Listo? Yo puedo colocar esto, mayor o igual. O colocar desde el 30 de enero. No hay problema. O desde el 31. ¿Listo? De las dos formas va a funcionar. Entonces, mayor o igual al 1 de febrero. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí me va a tomar todas las celdas que estén por encima de ese 1 de febrero. O sea que me va a tomar febrero y marzo. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Míreme también la otra condición que le voy a dar es que no supere como tal el 1 de marzo. Que no me tenga en cuenta el 1 de marzo. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo le voy a decir, seleccióneme nuevamente todos los datos, ¿listo? El rango de fechas, pero el criterio en este caso va a ser todos los valores que sean menores como tal al 1 de marzo. ¿De qué? Del 2016. Y cerramos comillas. ¿Listo? Ahí como vamos. Y cerramos paréntesis. Y le damos enter. Y me da 144. Ese es el resultado de todas las peras que están en el mes de febrero. Entonces vamos a mirar. Resulta que las peras del mes de febrero son todas las que están aquí. En este caso tenemos dos peras. 80 más 64. Y ahí están los 144. ¿Listo? ¿Les dio? ¿Lo lograron hacer? Sí, Sí, profe. profe. Listo, perfecto. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase por el día de hoy. ¿Listo? Eh, por favor, firma la asistencia. ¿Listo? En las otras hojas Profe, hay porfa, más. la pueden reenviar nuevamente. Yo no he visto el link de Espera la un momentico, asistencia, por favor. espera un momentico, Sí, profe, no la han enviado. no lo he enviado, dame un momentico. Deme un momentico, ya le pedí el favor a Felipe, que está del centro de extensión, que nos va a colaborar con la asistencia para enviarla. Deme un momentico. Bueno, les decía entonces que la próxima clase vamos a trabajar ya específicamente con ejercicios relacionados donde tenemos que sumar y contar dependiendo de diferentes valores o condiciones que nos están solicitando. ¿Listo? Hasta aquí, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes que tengan. Por mi parte, no, profe. Ok, Andrés, ¿puedes pararte nuevamente en la fórmula de la última? Ok, en la fórmula de la última, en esta. La de sumar cantidades. En este caso, estamos mirando, un momentico, en esta.
todos los datos que cumplan una condición, sumado a todos los datos que cumplan una condición y que estén dentro de un mes específico. Listo. Entonces, no siendo más, compañeros, porfa, recuerden firmar la asistencia y nos veríamos entonces la próxima clase, el día jueves,